Muy buenas tardes, tutores y compañeros. Mi nombre es Vladimir Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y en el día de hoy vengo a hablarles sobre cultura y sobre la definición del concepto cultura en la antropología y a responder una serie de preguntas que tenemos integrados ahí en la guía de la actividad. Bueno, primero que todo, en antropología el concepto cultura tiene un sentido mucho más amplio que normalmente conocemos. El desarrollo del concepto de cultura y la existencia en considerar cada cultura como un todo integrado han sido una de las principales aportaciones de la antropología a las ciencias sociales. En principio surgió la necesidad de adoptar un término de forma de comportamiento propia del ser humano, mientras que los animales muestran las mismas pautas de comportamientos, con el hombre no ocurre lo mismo. Al contrario, es observable en el hombre la gran diversidad de conductas de distintos grupos humanos. Una de las causas del comportamiento humano es el aprendizaje. Allí ya vamos a ver conceptos de cultura, se identifica estas conductas que tienen en común el hecho de ser aprendidos. Quiere decir, diferentes grupos de sociedades forman ¿qué? Una cultura. Entonces, la cultura como producto de un aprendizaje que se produce en el seno de la propia sociedad. Entre los antropólogos tenemos dos conceptos, los materialistas y los mentalistas. Los materialistas. Los materialistas que consideran que la cultura va comprometida y observada con comportamientos observados y objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo o entorno político, social o físico determinado. Los mentalistas consideran la cultura como una abstracción, una serie de reglas, normas para poder dar y fijar un comportamiento y la fabricación de objetos materiales. Otros investigadores como Taylor consideran la cultura como costumbres, como parte social, como parte moral. Otros que Milinowski consideran la cultura como conceptos que pueden cubrir las necesidades básicas del hombre. Entonces, continuando con la inferencia, también tenemos varios conceptos, como el concepto de sociedad, como el concepto de sociedad, como el concepto de cultura. Sociedad y cultura son dos términos completamente diferentes. Dicen, la sociedad podemos decir que es un grupo de individuos que están unidos por una serie de principios comunes para conseguir unas metas comunes. Y una sociedad ocupa un espacio determinado. Cuando hablamos de espacio, de sociedad, de grupos, también tenemos unos conceptos donde dice que los grupos, cuando existen diferentes grupos, diferentes culturas, estos grupos cuando se interrelacionan con los otros grupos, pueden adoptar costumbres y comportamientos de otros grupos, se pueden dejar inferir por los otros grupos. Entonces, cultura es el modo de vida de un pueblo. Todos sabemos que la cultura, pues, estudia el comportamiento, estudia lo que la historia, lo que los seres humanos creamos. Para el relativismo, el relativismo cultural afirma que las partes positivas y negativas, es decir, los valores del bien y el mal, y los de uso y apreciaciones, elementos atractivos. O sea, son relativos en cada cultura. Para el relativismo cultural, toda costumbre sería válida dentro de su propio asiento cultural, pero no podría extrapolarse a otras culturas, pues perdería su sentido original. Bueno, esto con respecto al relativismo. Si hablamos del etnocentrismo, es la tendencia a considerar el modo de vida propio
preferible al de los demás. Es la costumbre de juzgar de forma poco crítica al comportamiento de otra gente, de acuerdo con el conjunto de normas de la cultura propia. El etnocentrismo consustancial es la manera en que en los que valoran su propia cultura por encima de los demás. Entonces, ahí dentro de la lectura teníamos una, una información o un documental que hizo el doctor Obredes. Dice, escucha como un relato de los indios cherokees de la montaña de Great Smoky. O sea, uno de los mitos de la creencia, uno de los mitos de la creación del hombre, donde según el creador construyó en un horno al hombre con 3 modelos, donde dice que primero salió uno que no se coció mucho, que quedó el blanco, el segundo es el indio, y el tercero pues que se coció bastante sería la raza morena. Entonces es una manera como de reflejar el etnocentrismo, reflejar una mitología, unas creencias con respecto al etnocentrismo. Bueno, la cultura para nosotros es muy importante. Pues ya se está acabando el tiempo, pues me podría extender más. Pues muchas gracias, compañero y tutor, por la prestación de la atención. Muchas gracias. Muy amable.